Apreciado oyente, te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, en vida o en muerte, o mejor sería el estado final de los muertos. No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Y si tiene alguna pregunta, hágalo con toda confianza. Y también comparta con sus contactos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo expresa la creencia de que a su muerte iría a estar con Cristo. El apóstol no expresó un deseo de la aniquilación ni de la inconsciencia, sino lo que era mejor que quedar aquí, estar en la presencia de Jesucristo. Tanto la vida como la muerte son bendiciones. Pero aquí en este pasaje, en pocas palabras, tenemos la filosofía de la vida que tenía el apóstol Pablo. No vivía para el dinero, la fama o el placer. El objeto de su vida era amar, adorar y servir al Señor Jesús. Quería que su vida fuese como la vida de Jesucristo. Quería que el Salvador viviese su vida por medio de Él. Y el morir es ganancia. Morir es estar con Cristo y ser como Él para siempre. Es servirle con un corazón limpio, una mente limpia y con pies que jamás se extravíen. Por lo general, no pensamos en la muerte como una de nuestras ganancias. Triste es decirlo, la perspectiva en la actualidad parece ser que vivir es ganancia terrenal y morir sería el final de la ganancia. Pero para el apóstol Pablo, la muerte no era un tenebroso tránsito en el que todos nuestros tesoros se pudren en una rápida corrupción. Era un lugar de una gentil transición, un camino cubierto que conduce a la luz. Si es voluntad de Dios que Pablo vaya a vivir en la carne por algo más de tiempo, entonces esto significará en beneficio de la obra. Podría seguir ayudando al pueblo del Señor, pero era una decisión difícil para él si ir al Salvador, al que amaba, o permanecer en el mundo, en el servicio del Señor, a lo que estaba también muy adherido. No sabía qué escoger. Estar apremiado de ambos lados significa tener que tomar una difícil decisión entre dos posibilidades: la de irse al hogar celestial o la de quedarse en la tierra como apóstol de Jesucristo. Él anhelaba ardientemente partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si solo consideraba su propio interés, esta era indudablemente la decisión que tomaría. Pero lo que Pablo no creía en ninguna teoría del sueño del alma, creía que el cristiano pasa a estar con Jesucristo en el momento de la muerte y que está en el goce consciente de la presencia del Señor. Qué ridículo sería que dijese, como algunos dicen hoy, vivir es Cristo, dormir es ganancia, o partir y dormir es muchísimo mejor. El sueño se utiliza en el Nuevo Testamento del cuerpo del creyente en el tiempo de la muerte, nunca de su alma. El sueño del alma es un mito. También debemos saber que la muerte no debe ser confundida con la venida del Salvador. En el tiempo de la muerte vamos a estar con Él. Cuando el arrebatamiento, Él viene a nosotros. Por causa de los filipenses, era más necesario que el apóstol Pablo viviese algo más de tiempo sobre la tierra. Uno
no puede dejar de quedar impresionado ante el desprendimiento de este hombre de gran corazón. No piensa en su propia comodidad y bienestar, sino en aquello que mejor irá para impulsar la causa de Jesucristo y el bienestar de su pueblo. Lo que pasa con el cuerpo en la muerte se entiende bien, esperando ser levantados para recibir su galardón final. El cuerpo resucitado será distinto. El mismo Jesucristo resucitado dijo en Lucas capítulo 24, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo de resurrección del Señor Jesús era un cuerpo literal y tangible de carne y huesos. Era el mismo cuerpo que había sido sepultado, pero había cambiado en el sentido de que ya no estaba sujeto a la muerte. Con este cuerpo glorificado, Jesús podía entrar en una estancia con las puertas cerradas, como así los testifican las palabras de muchos de los escritores en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Esto es lo que hizo aquella noche del primer domingo. Los discípulos miraron y le vieron, y luego le oyeron decir: paz a vosotros. Ellos se sintieron embargados de terror, pensando que era un fantasma. Solo cuando les mostró las señales de su pasión en las manos y los pies, comenzaron a comprender, pero aún así era demasiado maravilloso para creerlo. Podemos entender completamente la naturaleza del cuerpo resucitado, pero sabemos que será diferente y mejor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, y como hemos llevado los rasgos de Adán en lo que se refiere a nuestro nacimiento natural, llevaremos también la imagen de Jesucristo en nuestros cuerpos de resurrección. La Biblia no presenta ninguna descripción en cuanto a la clase de cuerpo que los no creyentes, los no cristianos tendrán en la resurrección, y mucho menos cómo serán sus cuerpos. En cuanto al cuerpo de los creyentes en Jesucristo, lo que han sido regenerados, aquel que se ha arrepentido y se ha convertido en Jesucristo, tenemos más información. La Biblia nos dice que será como el cuerpo glorioso de Jesucristo. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo con que Cristo fue resucitado. Será un cuerpo espiritual, incorruptible, totalmente diferente al cuerpo que poseemos hoy. Con la resurrección de nuestro cuerpo espiritual e inmortal, entraremos en una nueva edad, si es correcto llamarla una edad. Pero en Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y este verso es una clara referencia en el Antiguo Testamento de la resurrección y el juicio final de los justos y de los injustos. Entraremos en la eternidad donde todas las cosas son diferentes. Las distinciones del tiempo habrán cesado, porque en la eternidad no hay ni pasado ni futuro, sino solamente un eterno ahora. Este estado eterno puesto no tiene ni tiempo ni cambios, es necesariamente el final. La muerte eterna es un asunto bien serio. Si decides rechazar el mensaje de salvación de Dios en esta vida, también decides rechazarlo para siempre. Si conocer a Dios no le interesa mientras vive en la tierra, tal vez por estar involucrado en las cosas que no agradan a Dios, un poco de placer cuando muera será tarde, pero muy tarde. ¿Sabes qué es la muerte eterna? La muerte eterna es estar separados de todos los beneficios de Dios para siempre. Es vacío, soledad, amargura, sufrimiento, tormentos y dolores eternos. Esto es la muerte eterna. Ninguna persona que ignore o rechace a Dios podrá estar con Él. Eso es lo que es la muerte segunda. Dios no quiere enviar a nadie allí. Es más,
Cada ser humano escoge dónde ir, pero es necesario que creamos en la salvación de Jesús para poder ser perdonado de todos nuestros pecados, tener una nueva vida y por amor Dios estará con nosotros siempre. Esta es la ley de la salvación, que solo por medio de la fe en el sacrificio de Jesús y su resurrección podemos entrar al cielo. Como Jesús es el dador de la vida eterna de Dios, sin Jesús no tiene la vida eterna, sino la muerte espiritual. Lo que significa esto, separado de Dios. Y no significa dejar de existir luego de la muerte terrenal, sino más bien permanecer para siempre en separado de Dios, es decir, fuera del reino de Dios. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su propio Salvador tiene la esperanza de vivir por la eternidad con su Señor y Cristo. El doctor Walter Wilson, un médico y predicador, en una ocasión habló con un ateo que le dijo: doctor, yo no creo en lo que usted está predicando. El doctor le contestó: bueno, ya me ha dicho usted lo que cree, tal vez me quiere decir lo que sí cree. Le contesta el ateo: yo creo que con la muerte termina todo. El doctor le dice: pues yo también. ¿Cómo?, dice el ateo. ¿Usted también cree que con la muerte termina todo? El doctor Wilson le respondió: por supuesto, con la muerte terminan todas tus posibilidades de hacer el mal. Con la muerte termina todo tu gozo. Con la muerte termina todos tus proyectos, todas tus ambiciones, todas tus amistades. Con la muerte termina todo el evangelio que tú vas a poder oír. Con la muerte todo habrá terminado para ti. En cuanto a mí, dijo el médico predicador, con la muerte termina toda mi peregrinación, todas mis lágrimas. Con la muerte terminan todas mis perplejidades, todas mis desilusiones, todos mis dolores, todas mis angustias. Con la muerte termina todo y yo voy a estar con mi Señor en la gloria. Aquel ateo tuvo que reconocer que nunca lo había pensado de esa manera y ese día entregó su vida a Jesucristo. ¿Y usted, amigo, sabe dónde pasará la eternidad? Estimado hermano, aquel que dice también ser cristiano y no está viviendo la vida en la voluntad de Dios, ¿qué piensa? ¿Sabe dónde pasará la eternidad? En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.